Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo, las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Una pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata Gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Bienvenidos, bienvenidas. Nuevo capítulo de Al Carajo en marcha ya a partir de este momento. Emisión número 27, temporada 2023, año número 14 de nuestro ciclo recorriendo América Latina y el Caribe. Y para esta oportunidad, como título central, en el sumario tenemos la cobertura directamente desde el territorio de un encuentro realizado en defensa de las comunidades indígenas y campesinas de la Amazonía peruana, la región del Amazonas en el centro de la atención política latinoamericana y mundial, después de las arrasadoras políticas del gobierno de Jair Bolsonaro desde Brasil, con la llegada de Lula al gobierno de este país y la llegada de Petro a Colombia. Estas izquierdas latinoamericanas que tienen fronteras atravesando la Amazonía tomaron la bandera y la iniciativa para recuperar la senda de preservación de los bosques nativos, de la selva, de los ríos, los pantanos, los ecosistemas, las especies, pero por sobre todas las cosas también de los seres humanos, de las comunidades originarias que viven ancestralmente en este lugar. En otros países de la región, aún con gobiernos no contactados con esta temática, como es el de Dina Boluarte en Perú, son las organizaciones las que reclaman y las que toman la iniciativa. Por eso este encuentro, este congreso, realizado en la provincia de Bagua, en el departamento peruano de Amazonas, con líderes y lideresas de las comunidades, para denunciar y pedir reparación para afectados y afectadas por metales tóxicos por efecto de la contaminación de mano de empresas transnacionales y nacionales extractivistas. Vamos a compartir un informe de las repercusiones en conexión con el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica del Perú. Repito, desde los territorios y en voz propia, como trabajamos las noticias todas aquí en Al Carajo. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín en la conducción y producción general, junto con Mavi Sosa en los contenidos culturales, música, literatura y comidas. Tenemos para esta emisión visita a México para descubrir la sopa azteca, un sabor que vamos a repartir a través de este programa para todo el continente. También juega con nosotros Juan Francisco Martínez Pería, docente de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, historiador para la columna específica de historia latinoamericana y tercermundista que compartimos también en esta producción. Y además, noticias, país por país y región por región, titulares y su desarrollo desde cada rincón de la patria grande. A eso vamos ahora, como primer paso. Una vuelta por el continente con la contraagenda política e informativa de Al Carajo. Hacia allí nos dirigimos, agradeciéndoles por acompañarnos durante este rato una vez más. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América.
En El Salvador piden esclarecer casos de desapariciones y detenciones arbitrarias. Organizaciones de derechos humanos del país centroamericano se manifestaron para exigir al Poder Judicial que intervenga para atender las múltiples denuncias existentes devenidas del estado de excepción aplicado por el gobierno de Bukele. En su pliego de demandas solicitaron que se asignen más recursos a las instituciones responsables de las investigaciones para que ejerzan plenamente sus atribuciones y atiendan las demandas de las víctimas. Asimismo, piden a la Asamblea Legislativa que agilice la aprobación de una ley de búsqueda de personas desaparecidas que incluya elementos para la prevención, investigación, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. De acuerdo a datos del bloque de búsqueda, conformado por familiares de desaparecidos y miembros de organizaciones de derechos humanos, entre 2019 y junio de 2022 se registran 6.443 casos de personas desaparecidas, mientras que desde enero a marzo del 2023, 132 personas fueron declaradas desaparecidas, con un incremento de un 28.2% respecto del primer trimestre del año anterior. Al carajo. En Colombia, ex líder de la FARC reclama seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz del 2016. El titular del partido político Comunes, quien fuera jefe de la desaparecida guerrilla de izquierda, hizo el pedido al presidente Gustavo Petro ante la repetición de ataques y asesinatos ocurridos a lo largo del tiempo. El pronunciamiento se dio tras un atentado contra el coordinador de la mesa técnica de la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección, Mariano Molina Cruz, quien también fuera miembro de la FARC. Sobre ese hecho puntual, se informó que la víctima, que logró salir ilesa, había sido blanco de operaciones previas de inteligencia, con desconocidos vigilando sus movimientos y su residencia, y que en el momento del ataque no contaba con las medidas de protección que se habían pedido y que le fueron asignadas. Londoño recordó que se había solicitado al gobierno seguridad para más de 200 familias de excombatientes guerrilleros desmovilizados y reincorporados a la vida social, pero que sin embargo esas disposiciones no se cumplen o no resultan suficientes. Al carajo. En Chile, el gobierno de Boric lleva adelante un plan de búsqueda de desaparecidos en el marco de los 50 años del golpe. El nombre del programa oficial es Democracia es Memoria y Futuro y tuvo como primera acción la instalación de una placa de señalización como sitio de la memoria al cuartel número 1 del Servicio de Inteligencia de Carabineros, ubicado en el subsuelo del Palacio de la Moneda, que fue uno de los primeros centros clandestinos de detención y tortura de la dictadura de Pinochet desde el año 1973. Además, se presentó el llamado Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de ausencia o muerte y determinar el destino final de las personas víctimas de desaparición forzada. El itinerario incluye también una agenda legislativa con proyectos de ley enfocados en materia de derechos humanos para avanzar, según lo enunciado por Boric, en busca de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición. En tanto, para la histórica fecha del 11 de septiembre, el gobierno chileno planteó un acto en el Palacio de Gobierno, en La Moneda, con la recepción de presidentes de América Latina y autoridades de Alemania, Portugal y otros países del mundo. Al carajo. En Honduras, masiva marcha popular en apoyo al gobierno de Xiomara Castro. La convocatoria fue realizada por el Partido Libre, Libertad y Refundación, con columnas de manifestantes que llegaron a la capital, Tegucigalpa, desde distintos puntos del país. La consigna principal fue el pedido al Congreso Nacional para que sesione para la designación del Fiscal General de la República y otros puestos vacantes del Ministerio Público, denunciando que la dilación en esos nombramientos entorpece y limita el funcionamiento de la justicia. Por otro lado, la movilización denunció a la oposición de derecha y a los grupos económicos nacionales de estar detrás de un intento de golpe blando y de buscar desestabilizar al gobierno para intentar frenar las reformas políticas que viene desarrollando. En el acto habló Xiomara, la presidenta hondureña, y llamó a la unidad para que no vuelvan los narcodictadores, en referencia al expresidente Juan Orlando Hernández y al derechista Partido Nacional de Honduras. Compañeras y compañeros, pueblo hondureño, nuestro mito de origen en la reciente historia de resistencia, la lucha por la primera consulta popular de la historia de Honduras, la cuarta urna. Organizamos junto a ustedes el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado. Posteriormente, el Frente Nacional de Resistencia
Durante estos últimos 12 años y 7 meses de esfuerzo y de incontables sacrificios humanos, luchamos junto al pueblo y su vanguardia, el Partido Libre de Honduras, hasta vencer la oprobiosa dictadura. Debemos de mantenernos unidos, organizados, movilizados, en vanguardia, en resistencia, para que en Honduras no vuelvan más los golpes de Estado, ni narcodictadores, ni saqueo. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Vamos a recibir ahora en este capítulo de Al Carajo a Juan Francisco Martínez Pería, nuestro compañero encargado de darnos una mirada desde la historia al presente del continente. Vamos a hablar de abogados. Me acuerdo de la escena del capítulo de Los Simpson, conocido en toda América Latina, por eso lo referencio. ¿Cómo sería un mundo sin abogados y la gente bailando feliz en torno a un arcoíris floreciente? Señor Hotz, cuando yo crezca quiero ser un abogado como usted. Ahí está. Bien por ti, muchacho. Lo que más necesita este país es más abogados. ¿Te imaginas al mundo sin abogados? ¡Ay, qué horror! Bueno, un día iba a pasar. La cita Simpson, en este programa también, como no. Fue el Día del Abogado en Argentina el 29 de agosto. A nivel internacional se celebra un 3 de febrero y en cada país de América Latina marca distintas conmemoraciones. En Colombia, por ejemplo, es el 22 de junio, en Chile el 21 de mayo, en México el 12 de julio, en Perú el 2 de abril, en Venezuela el 23 de junio, cada país tomando una referencia distinta. Argentina toma a Juan Bautista Alberdi. Juan Francisco Martínez Pería, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo te va? Bueno, muy bien esos datos que estabas tirando, yo no los tenía tan presentes, pero bueno, sí, la idea era tomar la excusa para hablar un poco de Alberdi, porque es una figura clave en la historia de nuestra región, una figura influyente en América Latina del siglo XIX, y además porque, bueno, en tiempos recientes, los movimientos libertarios y los movimientos liberales en la Argentina sobre todo lo han tomado como una referencia, ¿no? Alberdi es una figura bastante interesante porque, más allá de que históricamente ha representado el liberalismo conservador, también ha sido tomado por otras vertientes como un autor bastante lúcido a la hora de analizar los conflictos sociales y políticos en nuestro país. También se suele hablar de distintos Alberdi, ¿no? De un Alberdi joven, un Alberdi más maduro y un Alberdi ya en sus últimos años, ¿no? Con distintas etapas. Y por eso, sobre todo el último Alberdi, que ahora podemos comentar algunas de sus ideas centrales, también fue reivindicado incluso por sectores nacional populares, revisionistas, o incluso también por lo que se conoció como la izquierda nacional, que fue una izquierda nacionalista popular que apoyó al peronismo, por ejemplo, desde la izquierda, ¿no? O sea que Alberdi es una figura bastante compleja, bastante controversial,
que ha recibido distintas reivindicaciones y que junto con Mitre y Sarmiento y Roca, si se quiere, indudablemente fue de las grandes figuras intelectuales y políticas de la élite argentina del siglo XIX, ¿no? Un gran constructor del Estado. Nosotros en alguna otra columna hemos hablado acá de cómo Alberdi entendía la necesidad de fundar un pensamiento latinoamericano, un pensamiento argentino, ¿no? Y cómo Alberdi y otros exponentes de la generación post-independencia hablaban de lo que ellos llamaban la emancipación mental, ¿no? Pero también vimos oportunamente que esa resolución de Alberdi y otros era lamentable, ¿no? Porque planteaban esta necesidad de liberarnos de España mentalmente, pero terminaban de alguna manera promoviendo un modelo muy afrancesado, ¿no? Y muy eurocéntrico. Esto es uno de los aspectos que no voy a subrayar demasiado ni reiterar hoy, porque oportunamente ya lo hemos comentado, pero sí que es importante tenerlo presente, ¿no? Alberdi hablaba justamente de esta necesidad de continuar la revolución que se había hecho por la espada, ahora a través de la pluma, y quiero volver a insistir que lamentablemente esa emancipación por la pluma termina, en el caso de la mayoría de esa generación, enfeudándonos colonialmente a una filosofía eurocentrada y una filosofía sobre todo profundamente afrancesada. Pero Alberdi es enormemente conocido en América Latina por haber sido el autor intelectual de la constitución que tuvo más vigencia en nuestro país, que es la de 1853, y que en algún punto nuestra constitución actual de 1994 sigue teniendo en gran medida bases, ¿no? de esa constitución. La Argentina tuvo una constitución que duró mucho tiempo, de 1853, que fue reformada en 1860, se la conoce como la constitución de 1853-60, y después hubo una reforma constitucional muy importante que fue la de 1949 del peronismo, pero cuando Perón fue derrocado en 1955, la dictadura del 55 y 58 abolió esa constitución y estableció una nueva, a la cual básicamente se mantuvo la constitución del 53 con algunas pequeñas modificaciones, sobre todo el artículo 14 bis, que fue un artículo que de alguna manera era un compendio de derechos laborales que venían de la Constitución de 49, ¿no? Algo que es interesante es que Milei actualmente, ¿no? Este líder de ultraderecha neocolonial y neoliberal, promueve la abolición de ese artículo bis, ese 14 bis, es muy importante que lo mencionemos, ¿no? Pero curiosamente, Juan, contradictoriamente, estos sectores reivindican a Alberdi y reivindican esa constitución inicial de la Argentina, ¿no? Cuando te dicen... No, a mí no me parece, mira, a mí no, justamente, digo, no, acá hay algo interesante que es ver hasta qué punto lo que plantea Milei es una continuidad o no con lo que planteaban Sarmiento, Alberdi, Mitre y compañía, ¿no? Eso me parece que es un debate, y yo creo que hay muchas continuidades. Obviamente hay diferencias desde ya por muchísimos motivos, pero hay claras continuidades. Obviamente que, fíjate, algo que es muy importante, Pablo, ¿no? Cómo la élite argentina o la élite del siglo XIX era una élite fuertemente ilustrada, con un gran conocimiento y una gran capacidad política. Hay una gran diferencia en términos de las élites actuales y los liderazgos políticos actuales, liberales, conservadores, son paupérrimos, ¿no? Hay una decadencia brutal, pasamos de figuras como Alberdi, Sarmiento y Mitre, que uno puede decir muchas cosas, pero que evidentemente tenían una gran formación, a tipos que apenas pueden hablar y pueden balbucear y escupir algunas ideas, ¿no? Pensemos figuras como Patricia Bullrich, que habla 2 minutos y hace agua por todo lado, Milei, que es una catarata de insultos, o la figura anterior, y va todavía más o menos vigente, de Macri, que cualquiera de ellos es un mamarracho al lado de lo que eran estas figuras que sin duda a uno le gusten más o menos, que en mi caso no me gusta mucho o no me gusta nada, sobre todo alguna de ellas, claramente uno puede reconocerles una formación enorme. Pero hay una clara continuidad en ideas y también hay una diferencia en ideas, ¿no? Una de las cosas que a mí me parece muy importante, sacando Milei particularmente, sino hablando en general, es que las élites liberales conservadoras del siglo XIX, mal que mal, construyeron un país. Quiero decir, tenían una vocación de construir un país que uno puede decir que era un país neocolonial, un país con una soberanía limitada, con una economía agraria en vez de una economía industrial, con una sociedad poco integrada, etcétera, etcétera, cosa que yo coincido con toda esa mirada crítica, pero aún así construyeron cosas, ¿no? Quiero decir, construyeron un país. Y algo que es muy notorio en la historia argentina y historia latinoamericana, pero particularmente en la historia argentina, de la segunda mitad del siglo XX, es que los liberales conservadores, cada vez que llegaron al poder, no hicieron más que destruir, ¿no? En vez de construir, lo que hicieron fue destruir, ¿no? Ahora vemos el caso extremo, ¿no? de Milei hablando de la motosierra, ¿no? Hablando de cerrar una enorme cantidad de ministerios, de achicar exuberantemente el Estado. Ya ni siquiera se dice esto como modernización, modernizar, mejorar, sino de destrucción total. Pensemos
grande entre la generación del siglo XIX y la propuesta de Milei es, bueno, la ley 1420, ¿no? La educación pública, que claramente se puede criticar esa ley de educación pública en su momento, pero evidentemente pasamos de una propuesta de educación pública a promover la absoluta privatización de la educación, ¿no? Entonces, ahí sí hay claramente una discontinuidad, una ruptura, y hay una decadencia absolutamente notoria, pero sí hay muchas continuidades, ¿no? Quiero decir, y esto me parece que es importante que lo subrayemos. Hablando puntualmente de Alberdi, él escribió una obra muy voluminosa, pero su obra más importante fue Bases y punto de partida para la organización política de la República Argentina, escrita en el exilio, en Chile, dándole de alguna manera letra a Urquiza y a los asambleístas de 1853 para poder hacer esa constitución. Y ahí hay una serie de cosas que tienen mucho que ver con la historia argentina, pero no solamente con la historia argentina, ¿no? La primera cuestión clave es que América Latina en ese momento vivía guerras civiles muy cruentas y muy extendidas en el tiempo. Y Alberdi interpreta nuestras guerras civiles como un proceso sociohistórico profundo, complejo, y entre unitarios y federales. Pero hay algo que es interesante. Alberdi siempre fue un historicista que le dio importancia a la historia, ¿no? Recordemos que unitarios y federales se odiaban mutuamente y se negaban toda legitimidad. Recordemos la famosa bandera de los federales, ¿no? De rosistas, que era mueran los salvajes unitarios, viva la Santa Federación. Alberdi, que era de Tucumán y que tenía una mirada positiva parcialmente hacia el federalismo como organización política, lo que él va a plantear es que en realidad tanto federales como unitarios responden a una historia concreta, digamos, son expresión de un proceso histórico. Y esto, permitime que vuelva un minuto hacia atrás, Pablo, hay algo muy importante que cuando se suele hablar de la Constitución argentina u otras constituciones de América Latina, lo que se suele decir es que se copió el modelo norteamericano, ¿no? En nuestro caso particularmente se insiste mucho esto. Y si uno lee a Alberdi, cosa que invito a la audiencia que haga, lo que va a ver es que Alberdi dice que no hay que copiar la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Que hay que tener en cuenta la Constitución de Estados Unidos, pero que no se la puede copiar porque nuestra realidad es distinta y nuestra historia es distinta, ¿no? Esto me parece que es muy importante. Entonces Alberdi va a tomar a Estados Unidos como referencia, pero también va a tomar, por ejemplo, a Chile como referencia. Chile había logrado una estabilidad importante después de la independencia, sobre todo a partir de una constitución de 1833. Y entonces Alberdi va a intentar, digamos, hacer una cosa más o menos original, teniendo en cuenta la historia propia, ¿no? Entonces, cuando él va a discutir el tema de federalismo, unitarismo, lo primero que va a decir es, bueno, en realidad, la vertiente unitaria surge porque históricamente, el Virreinato Río de la Plata y el orden colonial ha sido un orden unitario. Entonces, aquellos que quieren continuar esa lógica unitaria responden de alguna manera a una realidad histórica. Ahora, los federales también responden a una realidad histórica, que es la histórica dominación de las capitales por sobre las provincias y demandas legítimas de las provincias. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear Alberdi? Una suerte de síntesis, ¿no? Alberdi, a diferencia de Sarmiento o de Mitre, era una figura menos agresiva, menos propensa a una negación absoluta, ¿no? Y lo que él va a plantear es justamente esta idea de una síntesis entre federalismo y unitarismo, ¿no? Y lo que él va a plantear es que América Latina en realidad no está preparada para un federalismo extremo, como el de Estados Unidos. Entonces, el modelo que hay que instituir en nuestra región y particularmente en nuestro país es un modelo de federalismo atemperado, ¿no? Una suerte de síntesis entre federalismo y unitarismo. Por eso la Argentina es un país muy poco federal. Esto se debe a muchos motivos, entre otros, sobre todo motivos socioeconómicos, ¿no? A motivos que tienen mucho que ver con la historia colonial y neocolonial y al modelo agroexportador, pero también a cómo jurídicamente se organizó la Constitución, ¿no? No se buscó hacer una Constitución extremadamente federal, sino más bien un federalismo limitado. Esto es muy diferente del caso de Estados Unidos, donde vos, por ejemplo, en un estado podés tener pena de muerte y en el otro no. En un estado podés fumar marihuana y en otro te matan por fumar marihuana, en uno podés abortar, en otro no. Eso acá es muy distinto en nuestro país. La otra cosa que es muy importante, y tiene mucho que ver con las discusiones actuales, es qué tipo de república, ¿no? ¿Qué tipo de república hay que constituir? Alberdi en ese momento discutía dos opciones, ¿no? La de república o la de monarquía. En general, en América Latina, después de las independencias, no hubo monarquías, hubo pocos casos. Obviamente hubo un caso bastante exitoso, podríamos decir, que fue el caso de Brasil, que tuvo una monarquía desde el momento inicial de la independencia, 1822 hasta 1889, que fue un imperio, y después hubo casos excepcionales en Haití hubo imperios, hubo monarquías, técnicamente así es como se llamaban, pero que no lograron
estabilizarse durante muchísimo tiempo, duraron más o menos una década en cada caso, y después en México hubo una monarquía que duró meses apenas, hubo un imperio, el de Agustín Iturbide, que duró muy poco tiempo, ¿no? Entonces Alberdi va a discutir sobre, bueno, cuál es el mejor modelo para la Argentina, y en realidad lo está pensando también para América Latina. Lo que él va a decir, bueno, en realidad nuestros países no están preparados para las repúblicas, no están preparados porque, de vuelta, por la historia. Por la historia, nosotros tenemos una historia colonial en el marco de una monarquía imperial y realmente los pueblos, en su interpretación, no están preparados para un gobierno republicano. Sin embargo, lo que Alberdi iba a plantear es que la gente quiere, el pueblo quiere una república. Entonces ahí hay una contradicción que él ve muy profundamente y lo que él va a plantear es que la mejor solución es una república, lo que él llama la república posible. Una república oligárquica, una república elitista, una república dura, una república presidencialista extrema, ¿no? Paradójicamente, nuestro presidencialismo en el caso argentino y también en el caso de gran parte de América Latina es distinto al de Estados Unidos, porque el de Estados Unidos el presidente tiene poder, pero no tiene tanto poder legal. Obviamente que el poder de Estados Unidos es mucho más grande que el de nuestros presidentes, pero me refiero hacia adentro, constitucionalmente, el presidencialismo argentino es mucho más fuerte, ¿no? Alberdi va a plantear que en la Argentina y en América Latina los presidentes tienen que ser reyes disfrazados de presidentes, ¿no? Entonces, ahí Alberdi va a hablar de lo que él llama una república posible, que es una república antidemocrática, una república elitista, y esto también es muy importante porque históricamente en la Argentina y en otras partes de América Latina, los sectores liberales han contrapuesto, ¿no?, la república, la idea de república, la idea de libertad, constantemente en contra de los movimientos de izquierda, movimientos nacional populares, movimientos progresistas, y esto realmente hunde sus raíces en el siglo XIX y en esta forma de entender la república, ¿no? Una república no democrática, no verdaderamente democrática, sino una república vinculada con el orden, vinculada con las élites y no verdaderamente democrática. Otra cosa clave de este libro muy famoso es obviamente la reivindicación de la migración, ¿no? Y acá quiero subrayar algo porque a veces en la Argentina se extrema esto, ¿no?, que es la Argentina como un caso excepcional de un proyecto migratorio, ¿no? Primero y principal, hay algo muy importante. En la Argentina está este mito de que todos descendemos de los barcos, que todos venimos de Europa. Ese es un gran mito. Eso no es cierto, la mayoría de la población no es de origen migrante, pero sí es cierto que hubo una migración muy masiva, sobre todo a las grandes ciudades del país, sobre todo Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y algunos otros centros. Y está claro que la migración fue masiva y que está claro que la migración hizo un corte histórico importante. Pero primero y principal, no fue el único lugar donde hubo migración, eso está clarísimo, ¿no? Obviamente Uruguay, parte de Brasil, también en Chile. Pero lo que a mí me interesa subrayar es que el proyecto migratorio, que Alberdi lo sintetizó con el eslogan "Gobernar es poblar", fue un proyecto compartido por la mayoría de las élites. Y acá hay algo muy importante, que este proyecto compartido por la mayoría de las élites era un proyecto de cambio poblacional, ¿no? Me parece algo crucial, Pablo, que insistamos acá, que es el rechazo histórico de las élites hacia los propios pueblos latinoamericanos. Un rechazo visceral, un rechazo no solo de clase, sino también colonial, racial, una fuerte impugnación del carácter étnico, cultural de la propia nación que ellos representan. Entonces acá va a haber una idea de cambio poblacional. Ese cambio poblacional en el siglo XIX se intentó hacer de tres formas y en la Argentina fue muy exitoso: la migración, el genocidio y la educación. La educación, por eso yo te decía, bueno, la ley 1420 es un proyecto interesante porque implica una educación pública, gratuita, bla, 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 universal, pero también tiene un costado muy negativo, que es el tipo de educación que se instituyó, que fue una educación profundamente eurocéntrica, ¿no? Profundamente colonial, eurocéntrica, que construyó una cosmovisión muy problemática en nuestro país. Obviamente, prefiero que haya una educación pública universal desde ya y que uno puede, en parte, reivindicar esa ley, pero también hay que ver este aspecto problemático. En la Argentina se instituyeron los tres proyectos: la educación universal, con este carácter eurocéntrico, la migración y, por otro lado, el genocidio, ¿no? El genocidio de gran parte de los pueblos originarios de la Patagonia y de lo que actualmente sería Chaco y Formosa, ¿no? El Gran Chaco. Alberdi era menos duro que Sarmiento o que Mitre, pero sí tenía una idea clara de una imagen muy negativa de los sectores populares, y esto se puede ver en este texto y en otros, ¿no?, donde él plantea solo algunas frases, donde él dice: el mejor de nuestros gauchos es peor
que el peor de los zapateros ingleses, ¿no? Algo muy importante es que Alberdi tenía esta idea, Alberdi y la élite tenían esta idea de que había que traer europeos, pero no cualquier europeo, sino europeos anglosajones, ¿no? Europeos anglosajones que iban a traer de alguna manera una suerte de semilla de la civilización a nuestro país. Él tiene otra frase donde él dice: ¿quién de nosotros se atrevería a casar a su hermana o a su hija con un príncipe indígena? No con cualquiera, ¿no? No con cualquier indígena, sino con un príncipe indígena. Y él, por supuesto, dice: ninguno de nosotros, porque sería un bochorno, ¿no? Entonces ahí vemos una mirada muy negativa sobre lo popular. Obviamente Alberdi también fue un gran promotor del modelo agroexportador, del librecambismo y de una fuerte relación con Inglaterra. En este sentido, nosotros podemos ver claras continuidades entre el liberalismo conservador actual y el anterior. Alberdi, sin embargo, al final de su vida, y ya para ir terminando la columna, hay una etapa que generalmente los revisionistas celebran, ¿no? Del último periodo de Alberdi, porque Alberdi tuvo tensiones importantes con Sarmiento, tuvo tensiones importantes con Mitre, fue muy crítico de ellos, y sobre todo fue muy crítico de la Guerra del Paraguay, ¿no? La Guerra del Paraguay fue un conflicto que duró del 65 al 70, que implicó un gran genocidio del pueblo paraguayo, que implicó el asesinato de la mayoría de la población masculina y que fue una alianza infame entre Argentina, Uruguay y Brasil con la mano invisible de Inglaterra detrás, ¿no? Alberdi fue muy crítico de la guerra y Alberdi también fue crítico de interpretaciones en torno a la guerra, pero sin embargo hay algo que a mí me parece importante subrayar, es que Alberdi fue crítico de la guerra, pero no exactamente por los mismos motivos que los revisionistas son críticos de la guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque los revisionistas lo que suelen decir, lo que suelen hacer es defender a Paraguay. Después otro día podemos hablar un poco mejor de esto, pero Paraguay tenía un modelo alternativo, estaba poniendo las bases de un desarrollo más industrial. Y entonces los revisionistas en la Argentina y en Paraguay generalmente han reivindicado el gobierno del doctor Francia, el gobierno de Carlos Antonio López y en ese momento el gobierno de Francisco Solano López, ¿no? Que fue el último presidente que fue asesinado en la guerra. Y claro, generalmente lo que se hace es defender el modelo paraguayo y criticar a Inglaterra, decir que la guerra en realidad era un impulso de Inglaterra para destruir ese modelo alternativo. Alberdi critica la guerra, pero en realidad lo que él plantea es que la guerra tiene su principal motivo en que Brasil y la Argentina, sobre todo, lo que no quieren es que Paraguay se vincule con Inglaterra. Más o menos lo contrario a lo que están diciendo los revisionistas. Sea como sea, es interesante la crítica de Alberdi a la guerra, lo deja parado en mejores condiciones. Alberdi siempre tuvo una mirada menos genocida que Sarmiento y Mitre, pero sin embargo, claramente fue una figura absolutamente central en la construcción de esta Argentina oligárquica y neocolonial. Y volviendo a los abogados, al Alberdi que fue padre, como dicen, de la Constitución argentina, desde ese lugar de la abogacía, bueno, recorriendo toda América Latina, muchos de los días del abogado en el continente tienen que ver con primeros mandatarios que eran abogados y que sentaron las bases de las constituciones. Hay un signo común en la patria grande con esto. ¿Qué nos decís de los abogados, Juan? No te me escapes a eso. ¿Qué te digo de los abogados? Bueno, no sé si vos sabés, Pablo, pero yo soy abogado. ¿Sabías eso, Pablo? Sí, sabía. Por eso la pregunta es recurrente. Yo soy abogado, fue un pecado de juventud, fue una experiencia muy, muy negativa, porque la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es un espacio donde estas perspectivas liberales conservadoras son muy, muy profundas. Bueno, ¿qué decir de eso? Ha habido de todo, Pablo, digamos, ha habido abogados, la historia de América Latina está llena de abogados de distintos signos, ¿no? Recordemos Fidel Castro era abogado, o sea, y tantos otros. Yo, de hecho, entré a estudiar Derecho en gran medida por la influencia de mi viejo, que era abogado, y tenía una mirada de justicia social y una justicia en favor de los sectores populares, pero también muy marcado por una figura que es Rodolfo Ortega Peña, ¿no? Rodolfo Ortega Peña fue un abogado de sindicato, fue un historiador revisionista junto con Eduardo Luis Duhalde y fue un diputado de la izquierda peronista en la década del 70 con la vuelta del peronismo y terminó siendo asesinado. Es uno de los primeros, si no el primero, asesinado por la AAA. Así que muchos decimos que el Día del Abogado tiene que ser en realidad en homenaje a Ortega Peña. Pero bueno, obviamente la existencia de tantos abogados importantes y jugando un rol tan clave en América Latina tiene que ver con cómo se formó el sistema educativo, cómo se formaron las burocracias y cómo, bueno, somos países donde otros desarrollos universitarios tuvieron muchísimo menos peso. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Argentina, la cantidad de abogados que han sido presidentes. La mayoría de los presidentes civiles, o presidentes democráticamente electos, mejor dicho, han sido abogados egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y yo creo que, bueno, eso tiene mucho que ver con el sistema educativo, con el rol
bueno, el rol vinculado a la rosca y a todo eso que han tenido los abogados, y no necesariamente esto es algo común a otras partes del mundo, aunque hay otras figuras importantes como Lenin, que también estudió Derecho. Pero bueno, en la Argentina la mayoría de los presidentes han sido abogados o militares. Juan Francisco Martínez Pería, abogado, no se ría, y docente de la educación pública latinoamericana, historiador de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina. Juan, gracias como siempre, te despedimos hasta la próxima. Un abrazo grande para vos y para toda la audiencia, nos vemos la semana que viene. Seguimos en Al Carajo recorriendo América Latina y el Caribe. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Momento para la comida, ahora en Al Carajo, espacio de este programa donde miramos América Latina y el Caribe desde los sabores, que también son parte de la identidad. La música que suena nos posiciona en México, indudablemente, en el México originario, en el México prehispano. La llave para llenar nuestras mesas la tiene nuestra querida compañera Mavi Sosa. Micrófono abierto, Mavi, a ver qué comemos. Hoy vamos a cocinar una rica sopa azteca o sopa de tortillas. El origen de este plato está localizado en el estado de Tlaxcala, que significa tierra de maíz. Se dice que la primera tortilla se preparó combinando maíz fresco con granos secos. Miles de años después, los residentes del Valle de Tehuacán empezaron a usar recipientes hechos de piedra para hervir el maíz que crecía a sus alrededores y fueron incluyendo allí la tortilla. En la actualidad, y hace muchísimos años, la sopa se elabora a partir de tiras de tortilla de maíz frita que se sumergen en un caldo. Si quieren, les cuento cómo se prepara. En primer lugar, vamos a preparar las tortillas. En un bol grande, colocar 200 gramos de harina de maíz, una pizca de sal y mezclar. Añadir de a poco agua templada y amasar. Repetir este paso aproximadamente 4 veces hasta terminar la totalidad del agua, que son aproximadamente 300 centímetros cúbicos. Con las manos tomar porciones de 40 gramos y hacer con ellas pequeñas bolitas, colocarlas en una base de plástico y cubrir con papel film. Estirar con un palo de amasar o prepararlas en una tortilladora. Por otro lado, asar 250 gramos de tomates maduros junto a media cebolla y un diente de ajo pequeño. Una vez asado, triturar en la licuadora el tomate sin su cáscara junto a la cebolla y el ajo y agregar media cucharada de sal y media taza de caldo de pollo. Una vez triturado esto, calentar en una cacerola una cucharada de aceite y agregar la preparación. Cocinar durante 5 minutos a fuego medio y luego agregar caldo de pollo y hervir esta sopa durante 10 minutos. Cortar las tortillas en tiras de 3 a 4 centímetros de largo y 1 de ancho y freírlas. Por otro lado, cortar 2 chiles en aros, retirar las semillas y freírlos en aceite. Colocar las tortillas y los aros en una hoja de papel absorbente. Tomar un puño de tortillas fritas y colocarlas en el plato hondo. Verter allí cantidad suficiente de la sopa para que no quede ni muy seco ni con mucho caldo. Decorar este plato con anillos de chile, cubos de aguacate o palta, tiras de queso fresco y un toque de crema.
las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. De las comidas en México, bajamos por el mapa hasta la Amazonía peruana. Desarrollamos el informe especial que anunciamos al principio de este capítulo 27/2023 de nuestro Al Carajo Radio. Encuentro para denunciar y reclamar reparación a las personas afectadas por contaminación en esta región, directamente desde el territorio. Crónica de Ani Gabriela Peña, comunicadora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica de Perú, con toda la información sobre este reclamo territorial y ambiental de los pueblos originarios. En la localidad de Chiriaco, de la provincia de Bagua, del departamento de Amazonas, más de 30 líderes indígenas y representantes amazónicos participaron del segundo encuentro Macroamazonía de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos. El objetivo de este espacio fue profundizar en los casos específicos de los afectados y afectadas que forman parte de esta plataforma, conocer los objetivos, actividades y metas de la misma y socializar el contenido del Plan Especial Multisectorial, así como la Ley número 31189 y su reglamento. La apertura y saludo al evento estuvo a cargo de Félix Suazaca, secretario nacional de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas del Perú, y Matut Micaela Impi Ismiño, vicepresidenta del Gobierno Territorial Autónomo Aguajún. En su discurso inicial, Suazaca resaltó la importancia de que los dirigentes continúen a pie de lucha para defender la Amazonía y sus derechos. En ese sentido, indicó que el Estado debe atender a los afectados por la contaminación de los derrames de crudo. En la región Loreto, en la región Amazonas, tiene que implementarse eso y en base a eso atenderlas a cada uno de ustedes de las 4 comunidades que están de Amazonía y también de Loreto. Tienen que ya implementar la ley y el Estado peruano nos tiene que atender. Basta de que los hermanos de Amazonía y de Loreto estén siendo contaminados y el Estado no da nuestra mirada. La presentación pública de la plataforma la realizó Eusebio Cuñachi, secretario de Actas y Archivo, y Milton Sakirai, fiscal de la plataforma. La reunión se desarrolló en Chiriaco, escenario de uno de los más grandes derrames de crudo en el Perú, ocurrido en 2016, y contó con presentaciones temáticas sobre la implementación del Plan Especial Multisectorial a favor de personas y zonas afectadas por contaminación de metales pesados y otras sustancias químicas tóxicas, y la Ley número 31189 y su reglamento. Los participantes llegaron desde las comunidades de Morona, en Loreto, y de Chiriaco, Amazonas. Ambos grupos compartieron sus experiencias en cuanto a la situación de sus territorios, así como las diferencias y similitudes que los unen respecto al estado actual en el que se encuentran en el nivel de atención tras haber sido afectados por el crudo. Según Eusebio Cuñachi, secretario de Actas y Archivo de la plataforma y representante de las 4 comunidades afectadas por el derrame de Chiriaco, durante los 2 días se recogieron los testimonios de los afectados para poder llevar estas propuestas hasta la plataforma, teniendo en cuenta las diferencias que se viven en cada territorio. Durante 2 días que hemos reunido, ya hemos visto los pedidos, reclamos, lo que es de Loreto y de Amazonas, y entonces como plataforma nosotros tenemos que ver a cuál instancia podemos acudirnos para poder que nos escuchen y que nos atiendan a esos 2, lo que es Loreto y Amazonas. Cada Loreto no es igual problemática lo que tenemos acá en Chiriaco. Bueno, acá en caso de Chiriaco hemos avanzado, pero no nos atienden lo que pedimos de la demanda. O sea, lo que pedimos acá en Chiriaco es que haga atención, examen médico, que haga análisis, porque nos pueda atender viendo cada uno qué es lo que tiene. Y igualito en Loreto también igualito piden ellos también, porque allá en Loreto casi no se van los médicos. El abogado del CAP, Segundo Herrera, recordó la sentencia emitida por el Poder Judicial que confirmó que el derrame de petróleo en Chiriaco afectó la salud del pueblo aguajún. La sentencia emitida en 2022 ordenó que la Dirección Regional de Salud de Amazonas y el Ministerio de Salud implementen acciones a favor de la población de las 4 comunidades nativas afectadas por el crudo vertido, que siguen esperando una atención adecuada que identifique y recupere los efectos por contaminación en su salud y en su territorio. Esta investigación se basa en las muestras extraídas a 24 niños y niñas que tenían en la sangre metales como plomo, mercurio y bario.
La demanda de amparo, presentada inicialmente, terminó con la sentencia firme de que se brinde la atención a los afectados, que son comunidades del pueblo indígena Aguajún. El problema, resaltó el letrado, es que esta sentencia se ejecute. Además, mencionó que hay médicos que sostienen que el petróleo no está vinculado a las enfermedades y la presencia de metales tóxicos en la sangre de las comunidades Aguajún y que a pesar de que ha pasado más de un año desde la emisión de esta sentencia, aún no ingresa ninguna brigada médica a hacerle las pruebas a las niñas y niños afectados por el crudo. De las 24 muestras que se ha podido obtener, el resultado ha sido para todas las 24 muestras, ha sido que presentan plomo, mercurio, bario y no recuerdo otro más por encima de los niveles normales. Entonces, ese resultado nos ha servido como base para iniciar una demanda de amparo. Esa demanda ha recorrido varias etapas y ya tenemos una sentencia firme. La Sala Civil de Urcubamba en Bagua Grande fue la que finalmente decidió confirmar la sentencia. Pero el problema no es lograr que la sentencia se confirme o que se dé. El problema es que se ejecute. El problema es qué se hace aquí. El problema es cómo lo entienden los médicos. Nosotros fuimos a una reunión hace poco a la ciudad de Chachapoyas a reunirnos con funcionarios del gobierno regional y de la Dirección Regional de Salud, y ellos entienden pues otra lógica, ¿no? ¿Cuál es la lógica de ellos? Dicen que la exposición del crudo del petróleo, el contacto con las manos no es tóxico, no es peligroso, no, como decimos nosotros, no pasa nada. Que si la gente está enferma o se les ha detectado presencia de metales pesados por encima de lo permitido, eso es porque se consume agua sin tratar, se consume alimentos y que no tiene nada que ver con el derrame de petróleo. O sea, prácticamente nos han dicho ustedes, han hecho un proceso que no es por eso, sino si la gente tiene esos síntomas es por otra cosa. Por su parte, Milton Sakiray, fiscal de la plataforma y presidente de la Federación Organización Única del Morona, mencionó que las afectaciones de ambos territorios tienen similitudes, como la contaminación de los ríos, que son fuentes de alimentación y vida para las comunidades indígenas. En ese sentido, resaltó que los compromisos por parte del Estado para atender a los afectados aún no se han cumplido. En temas de atenciones, por ahora las atenciones por parte del Estado no lo estamos teniendo, ¿no? Porque ya tenemos varias actas, varios compromisos por parte del Estado, y de igual forma como responsable que es Petroperú, pero hasta ahora ningún compromiso ha asumido, ¿no? Entonces, creo que acá en Chiriaco sí, algunos compromisos ya están resolviéndose, ¿no? Pero casi la mayor parte no lo están asumiendo. Hace 3 meses atrás ha ocasionado otro derrame de petróleo. Entonces también ha afectado varias comunidades. Entonces la situación ahora está más complicada. Y todo ello recién se está tratando de ver con el Estado algunas medidas de solución, ¿no? Para favorecer a las personas que ahora no pueden beber esa agua de río, porque el único sustento del río que se subsistían con el agua, ¿no? Pero ahora no lo tienen, ¿no? 2016, en febrero 2016, que fue el primer derrame de petróleo y el primer derrame más grande que hubo en la región Loreto, ¿no? Por más de 3.500 barriles, ¿no? Que ha contaminado a cierta cantidad de lagos, ríos. Entonces, desde ese entonces nosotros venimos sufriendo, ¿no? de muchas necesidades, ¿no? Porque en nuestro tema agrícola no hay una producción buena. Los peces no se puede sacar del río porque ese era nuestro sustento, ¿no? Nuestro mercado a la vez. Entonces nuestra biodiversidad se fue a la nada, ¿no? Entonces más aún el agua tenemos contaminado, peor. El representante de la Pastoral de la Tierra del Vicariato de Yurimaguas, Clinton Vázquez, se refirió a los 2 casos de derrames que se encuentran en un proceso legal para conseguir la atención debida de la población afectada. Mencionó también que se está trabajando demandas de indemnización con 8 comunidades por daños y perjuicios patrimoniales y personales. Luego de este encuentro, los representantes y líderes de las regiones participantes elaboraron un pronunciamiento para exigir una Amazonía libre de derrames, donde se defienda su derecho a la salud y al medio ambiente. Como integrantes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales, Metaloides y otras sustancias químicas tóxicas, reconocieron los desafíos urgentes que enfrentan en relación con la salud, el ambiente y el saneamiento, demandando acciones en el marco del Plan Especial Multisectorial y la Ley número 31189 y su reglamento.
En cuanto a salud, exigieron una atención integral con la implementación de infraestructuras adecuadas en los puestos de salud, garantizando la entrega de medicamentos y la realización periódica de pruebas toxicológicas para monitorear los niveles de contaminación de los afectados por metales en las comunidades, con un enfoque intercultural. Asimismo, pidieron reconocer, fortalecer y capacitar a agentes comunitarios para mejorar los niveles de atención primaria, implementar hidroambulancias para el traslado rápido y seguro de pacientes y recategorizar los establecimientos de salud, así como crear nuevos módulos para la atención médica integral en Loreto y Amazonas. Por último, solicitaron implementar los establecimientos de salud con médicos especialistas vinculados a enfermedades y síntomas que se manifiestan por la presencia de metales tóxicos en el cuerpo. Respecto al tema medioambiental, los representantes y líderes indígenas presentes en la segunda macroamazonía exigieron la remediación de las áreas afectadas por el crudo, utilizando tecnología especializada y adecuada para atender los derrames. Demandaron también procesos eficientes y sostenibles que restauren la biodiversidad y el equilibrio ecológico de los territorios dañados. Asimismo, pidieron el cambio total de los ductos del oleoducto norperuano con un mantenimiento periódico y adecuado para evitar nuevos derrames o la búsqueda de otros mecanismos para el transporte del crudo, así como la creación de proyectos integrales y productivos sostenibles que no solo demuestren la viabilidad de alternativas responsables, sino que también impulsen el desarrollo sostenible en las comunidades al considerar activamente la participación local y generar beneficios económicos a mediano y largo plazo. Finalmente, exigieron la instalación de servicios de agua potable y saneamiento a nivel domiciliario en todas las comunidades, así como el mejoramiento de las fuentes de captación de agua para asegurar su calidad y disponibilidad, reafirmando su compromiso con la protección de la salud y el ambiente en sus comunidades, e instaron al Estado peruano a tomar acciones inmediatas y contundentes para abordar estas problemáticas, garantizando la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones que afectan sus vidas y territorios. Reportó Ani Gabriela Peña desde el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Perú. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Los primeros meses de estar en el ingenio me sentía extraño. Estuve extraño así como 3 meses. Me cansaba de nada. Las manos se me pelaban y los pies se me iban reventando. A mí me parece que era la caña lo que me ponía así, la caña con el sol. Como tenía ese estropeo, por la noche me quedaba a descansar en el barracón, hasta que la costumbre me hizo distinto. A veces se me ocurría salir por la noche. La verdad es que había bailes por los pueblos y otros entretenimientos, pero yo nada más que buscaba el juego con las gallinas. El trabajo era agotador. Uno se pasaba las horas en el campo y parecía que el tiempo no se acababa. Seguía y seguía hasta que lo dejaba uno molido. Los mayorales siempre agitando. El trabajador que se paraba mucho rato era sacado de allí. Yo trabajaba desde las 6 de la mañana. La hora no me molestaba porque en el monte uno no puede dormir hasta muy tarde por los gallos. A las 11 del día daban un descanso para ir a almorzar. El almuerzo había que comerlo en la fonda del batey, casi siempre de pie por la cantidad de gente amontonada. A la 1 del día se regresaba del campo. Esa era la hora más mala y la más caliente. A las 6 de la tarde se acababa el trabajo. Entonces cogía y me iba al río, me bañaba un poco y después regresaba a comer algo. Tenía que hacerlo rápido, porque la cocina no trabajaba de noche. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y lo terminamos acá, el programa, después de una recorrida intensa por el mapa latinoamericano, mapa político, mapa social,
mapa cultural, mapa musical, mapa literario, mapa histórico. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la producción y conducción. Mavi Sosa con los contenidos culturales. En esta oportunidad, la receta de la sopa azteca desde México para la panza y la lectura de Memorias de un cimarrón, la novela del cubano Miguel Barnett, para la mente, y las canciones para el corazón. Estuvo también Juan Francisco Martínez Pería para la columna de historia, docente Juan de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, que está peleándola en el Congreso de este país para convertirse en una universidad nacional. Vamos con eso. Estuvimos con noticias desde Chile, desde Honduras, desde Colombia, desde El Salvador y desde la Amazonía peruana, en voz propia, directamente desde los territorios. Este capítulo 27 del 2023 de Al Carajo lo hicimos, lo produjimos y lo compartimos desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, con medios centenar de radios comunitarias, populares, rurales y también emisoras universitarias y públicas de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay y desde el canal de YouTube Al Carajo Radio para todo el continente, para todo el mundo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, dice nuestra canción de cierre. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Muy pronto. Será hasta entonces. Alca, Alca, Alca. Tu amor revolucionario. Alca, Alca, Te conduce a una empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara.